Vamos a exaltar el... Bienvenido a nuestro servicio. Prepara un lápiz o un esfero y un cuaderno para que tomes nota de lo que más te gusta y de lo que Dios te va a hablar. Hola, prepara tu Biblia, la que tengas, grande, mediana o pequeña. Prepárala, es muy importante que la leas junto con nosotros. Reúne a tu familia que estamos a punto de iniciar. Nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. Buenas noches a ustedes, bienvenidos a este servicio de mitad de semana en donde yo sé que Dios va a hablar a su corazón y seguimos en este estudio del libro de Efesios, de las bendiciones que Dios tiene para usted y para mí como hijos de Dios. Y quiero invitarlo ahí a donde usted está, desde su tableta, computador, a que usted comparta este mensaje con otros. Yo sé que será de mucha bendición para usted, así como ha sido de bendición para mí estudiar esta palabra de Dios. Yo hoy le pido ahí donde usted está que empecemos dándole gracias a Dios, que empecemos con una oración, que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, que aquietemos un poco nuestra mente y nuestro corazón de todo lo que pasó hoy. Yo sé que ha sido un día de trabajo para usted y para mí, pero tomémonos este tiempo en paz con Dios para ver lo que Él nos quiere hablar y que nos hable en nuestro corazón, que nos motive, que nos anime a seguir adelante. Ahí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos. Amado Señor, yo te doy gracias, Dios, por este servicio de mitad de semana, Dios, este miércoles, Dios, que tú nos permites estar en tu presencia, Dios. Hoy yo te pido, usa mi vida, Señor Dios, y que a través de tu palabra, Señor Dios, podamos encontrar la verdad, esa verdad que dice tu palabra que nos hace libres, esa verdad que nos transforma, esa verdad que nos cambia, que nos hace mejores hijos tuyos, más parecidos a Cristo, Dios mío. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada hombre, mujer, joven, jovencita, niño, niño que ve este mensaje, Dios, y que seas tú, Señor Dios, glorificándote en nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero invitarlo a usted a que ya después de que usted dispuso su corazón con esta oración, que usted disponga su corazón para adorar a Dios. Que tenga estos minutos de adorarle, de decirle, eres increíble, eres lo más grande. Que tomes este tiempo para decirle a Dios cuántas cosas hermosas Él representa para usted en su vida. Y yo ahí lo invito a que tome este tiempo de adoración. Vamos a exaltar el nombre de Jesús. Así que actívate allí en tu casa. Vamos a empezar a glorificar su nombre. Va así con tus palmas. Vas a glorificar y declarar: tú eres ese Dios poderoso. Eres ese Dios admirable, consejero, príncipe de paz. Así que a ti te exaltamos, Señor. Vamos así. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Vas a decírselo así, dile a Él: Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Persiste las tinieblas, Cristo exaltado está. Eres ese Dios poderoso. Vas a declarárselo allí.
invencible, admirable, grande y fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Díselo, eres increíble, todopoderoso, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Jesús, de las tinieblas, Cristo es. Así es. Así con tus palmas, en tu casa. Aplaude a Jesús así. Dile, Señor, te exaltamos solo a ti. Sí, Señor. Aleluya, Señor, en este día te alabamos. Allí donde estás, yo te invito a que levantes tus manos. Levántate de esa silla, vamos. Vamos con tu familia, agárrate de las manos y salta y alaba al Dios. Alaba al Señor porque Él vive, aleluya. Te invito a que... Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, eres increíble, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, aleluya, sí, Señor, declara, tú eres poderoso, te alabamos. eres increíble, Aleluya, alábalo porque Él vive ahí donde estás. díselo, eres increíble, todopoderoso, decláraselo allí, Todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, vamos, díselo, todopoderoso, todopoderoso, grande, eres increíble. venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. ¡Aleluya! ¡Apláudale fuerte a Cristo! ¡Aleluya! Amén. Qué tremenda canción. Eres increíble, Señor. Y bueno, como les comentábamos, seguimos estudiando el libro de Efesios, capítulo 1, que habla acerca de las bendiciones que tenemos en Cristo. Y hoy vamos a empezar esta lectura en Efesios, capítulo 1, verso 6. Yo le pido ahí que usted abra su Biblia en Efesios, capítulo 1, verso 6. Ahí le va a aparecer en su pantalla para que usted nos acompañe leyendo. Es importante que usted lea, que tome nota de lo que Dios le va a hablar. Dice, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y acá hay una palabra supremamente importante que es en la que nos vamos a centrar hoy, la gracia. ¿Y qué es la gracia? Que realmente es lo primero que necesitamos entender. Y yo quiero resumirle a usted la gracia en una frase muy importante y muy sencilla para que usted la recuerde. Es darle algo a alguien que no se lo merece. Y aquí hay un ejemplo que escuché de un predicador y me pareció muy bonito. Cuando usted le da, por ejemplo, comida a alguien de la calle que la necesita, eso es misericordia. Pero cuando esa persona el día anterior quizás quiso entrar a su casa a robar, o quizás robó o lo robó, y aún así usted coge y le da comida, eso es gracia. Es darle a alguien algo que definitivamente, si alguien lo viese con ojos de justicia, jamás lo merecería. Y eso es lo que Dios hizo contigo y conmigo, darnos gracia. Cuando no merecíamos nada, Dios nos hizo aceptos por el sacrificio de Jesús. Imagínese
estaba investigando y quiero leerle esta definición que tiene el diccionario del mundo hispano. Dice, la bondad de un amo hacia un esclavo. Esa es la definición que dan de gracia. Dice, por lo tanto, por analogía, gracia ha llegado a significar la bondad de Dios para con el hombre. Y nos pone este ejemplo de Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ha provisto la redención del hombre desde la eternidad. Ha determinado ofrecer su favor a todos los que tienen fe en Cristo como Señor y Salvador. Déjeme decirle algo acerca de la gracia. Si bien la gracia es eso que Dios nos da, que es la salvación a través de su Hijo Jesús, con la cual ni usted ni yo pudiésemos ganarnos, pero quizás la primera pregunta que puede surgir es, ¿por qué yo necesito gracia? Realmente, si conocemos a Dios, si tenemos alguna visión de lo que Dios es, lo primero que podemos entender es que Dios es completamente santo. En Dios no hay pecado, no hay error, no hay una zona gris, ni mucho menos una zona oscura. Otra cosa que vemos con Dios es que es completamente justo. Y allí, si tú ves, desde el libro del Génesis vemos el mismo Dios, porque muchas veces la gente interpreta al Dios del Antiguo Testamento como el hombre rudo, como el Dios fuerte, como el Dios implacable, y eso no es cierto. Dios es el mismo Dios de justicia en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Permítame ilustrarle cuando Adán y Eva pecaron. Dios hubiese podido destruirlos y hubiese sido una obra de justicia. Dios estaba en su justo juicio de poderlos destruir. De hecho, si usted se acuerda, le dijo, si comieres de este fruto, ciertamente morirás. Y entonces no podemos juzgar a Dios si hubiese tomado esa determinación, pero no fue así. Dios aún con Adán y Eva decidió darles gracia en vez de justicia, igual como ha hecho contigo y conmigo. O dime tú cuántas veces has fallado y aún estás con vida. Aún respiramos, porque ahí me incluyo yo. También hemos pecado. Y entonces nosotros estaríamos completamente dispuestos al juicio de Dios porque lo merecemos. Pero miren allí que la característica de Dios desde el libro de Génesis fue el amor, el perdón, la reconciliación. Recuerde siempre esto, la religión es Dios buscando al hombre, pero el cristianismo, ese Dios en el que nosotros creemos, esa virtud, esa manera de vivir, es Dios buscándonos a nosotros. Y esto no ha cambiado. Cuando usted lee el libro del Génesis, dice que Dios, viéndolos desnudos, porque ellos se escondieron de su pecado, que nos pasa a todos, muchas veces en nuestro pecado, la decisión más rápida que tomamos es escondernos, y Él coge, y en vez de juzgarlos, lo primero que hace es vestirlos con la piel de un animal. Dese cuenta ahí que Dios no obró como pudiese haber obrado, sino obró como su esencia, que es el amor. Si vemos Romanos, yo le invito a que abra su Biblia ahí en Romanos 2:23, vemos por qué necesitamos esta gracia y por qué debemos agradecerla. Es muy claro el apóstol Pablo en Romanos cuando dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo no merecemos gracia, no merecemos misericordia. Dios por amor ha decidido dárnosla y eso es importante que lo tengamos claro. Dios ha decidido aceptarte con tu pecado, pero quiere transformarte. Dios ha decidido, por bendición de Él, por su amor, que tú estuvieses a su lado. Mire la importancia de la gracia de Dios en nuestra vida. Mire también allí nuestro estado de impotencia para poder reconciliarnos con Dios. Porque la Biblia dice que para el perdón de pecados se necesita derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dígame si usted pudiese pagar. ¿O cuántas veces no hubiera muerto tratando de pagar su deuda?
Miren que allí es completamente importante esa gracia de Dios, esa moral, esa virtud que tenemos para ponernos felices sabiendo de que Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado y quiere extender su gracia a través de su Hijo Jesús para ti y para mí. Dice, miren que ese texto bíblico nos habla de cuán culpables somos tú y yo. Pero no se queda ahí ese texto. Yo le invito a que lea Romanos 3, versículo 24, el que sigue ahí. Mire lo que dice acerca de la gracia. Y ahí la describe. Siendo justificados gratuitamente, y esto es importante también, porque tenemos que empezar a derribar unos mitos que tenemos en la cabeza. Gratuitamente por su gracia. ¿Se acuerda? El regalo inmerecido. Darle algo a alguien que no merece. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, dos cosas aquí importantes. Lo primero es que Dios ha dado su regalo de manera gratuita a todo aquel que crea. ¿De manera gratuita usted me puede decir? Sí. O sea que Dios no requiere que yo sea bueno. Si lo leemos tácitamente, no. Lo que necesita es que usted crea en Él. ¿Se sorprende? Porque estamos completamente acostumbrados a nuestro orgullo, a que tenemos que ganarnos las cosas. Y no es así con Dios. Dios por amor decidió darte a ti perdón y redención. Dios por amor a ti decidió mandar a su Hijo Jesús, porque tú ni siquiera lo pediste. Él lo envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, dice la palabra. Porque el anhelo de Dios es que todos se salven y que nadie se pierda. Entonces miren ese regalo ahí. Pero ahora usted me puede decir, o sea que yo puedo ser cualquier clase de persona y Dios me va a perdonar, porque lo que usted me acaba de decir es que no necesita nada de mí sino que cree. Yo creo en Dios y puedo seguir haciendo lo que quiera. Y esa sería una mala interpretación de la gracia. De hecho, la gracia que yo tengo hacia Dios, ese agradecimiento profundo que yo tengo por lo que Dios hizo en mi vida, se tiene que ver reflejado en mi obediencia a la palabra de Dios. Ahora yo obedezco la palabra no para obtener ese favor de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Usted no necesita portarse bien para que Dios lo bendiga. Y eso suena raro, ¿cierto? Y hablo de conducta, porque acuérdese que el que mal obra, mal le va, pero no es porque Dios lo castigue. Si usted toma sus decisiones y así mismo adquiere las consecuencias, buenas o malas, de lo que usted hace. ¿Ok? Porque muchas veces nosotros involucramos a Dios en una cosa que ni siquiera le corresponde. Involucramos a Dios porque nosotros tomamos malas decisiones y nos va mal y le echamos la culpa a Dios. Ah, excelente eso. Y nos pasa muchas veces. Pero entonces yo debo responder a la gracia sabiendo de que yo empiezo a obrar bien con mi hermano, a obrar bien con Dios por agradecimiento. Porque entiendo el gran regalo que Dios me dio y que yo jamás hubiese podido pagar. Entonces mi comportamiento empieza a virar, que eso es arrepentimiento, cambio de dirección, y empiezo a obrar con bondad, empiezo a perdonar, empiezo a bendecir, empiezo a aquel que son malos conmigo, yo los bendigo, aquel que me hace daño, yo lo perdono. Y ese debería ser nuestra respuesta natural al entender el regalo que Dios te hizo a ti y me hizo a mí. Entonces yo empiezo a portarme bien no para ganarme los aplausos de Dios, ni la bendición de Dios, ni el regalo de Dios, porque como acabamos de leer, Él te lo dio gratuitamente, pero tu respuesta debe ser obediencia, porque anhelas que ese Dios vea que valió la pena que Él crucificara a su Hijo en una cruz del Calvario por ti y por mí. Porque si lo hacemos de otra manera, créame que si usted empieza a obrar bien, creyendo que con eso se va a ganar un puesto más arriba de Dios en el cielo, o si usted va a estar más cerca de Dios cuando muera, créame que su orgullo le va a empezar a dar alimentación. ¿Cómo es esto? Sí, lo va a empezar a obligar a sentarse en una silla de juez, y entonces va a ver a muchos inferiores a usted. Qué buen fariseo se convertiría.
Qué buen hombre que se sienta en una silla que no le corresponde. Recuerda esas palabras de Dios. Mira primero la viga que está en tu ojo antes de mirar lo pequeño que está en el ojo de tu hermano. Bueno, y entonces esa gracia de Dios yo la compenso con mi comportamiento porque quiero agradarle a Dios, porque entiendo que Él ya me dio su favor, Él ya me dio su perdón, Él ya me dio la salvación. Usted y yo tenemos un tiquete al cielo, no por usted, sino por Dios. Y entonces, obviamente, cuando yo hablo de la gracia y la malinterpreto, pues ¿qué podría decir? ¡Wow! Cualquier persona que quisiera justificar su pecado podría sacar este versículo de contexto y decirle, no, mira, y dice, yo soy por su gracia, que no me la merezco y Él me la quiere dar. Por Cristo Jesús. Y yo creo en Jesús, entonces yo me puedo portar como quiera. Eso demostraría que usted jamás se ha convertido de corazón. Pero también veamos la Biblia, lo que nos dice. Y veamos a Romanos 3:24. Yo le invito a que veamos, Romanos 3:24. Vamos a leer Primera de Juan 2:1-2. Dice Juan hablando a la iglesia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cómo así? El apóstol aquí se da cuenta que lo que Dios anhela de nosotros es esa obediencia, esa respuesta al sacrificio de Cristo en la cruz. Dice para que no pequéis. Y si en alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, sí o sí usted va a fallar en la vida. Le tengo esa mala noticia. Usted va a fallar. Pero cuando usted falle, usted se tiene que acordar que la gracia de Dios es gratuita. No hay nada que usted haga para que Dios lo ame más y ni nada que usted haga para que Dios lo ame menos. Y entonces cuando usted falle, mire lo que dice. Recuerde, porque el enemigo va a estar ahí pendiente para acusarlo. El enemigo va a estar pendiente para decirle, ¿y usted se va a acercar otra vez a Dios? ¿No le avergüenza? Y entonces como nosotros, en nuestro corazón está ese anhelo de hacer buenas obras para ganarme el favor de Dios, créame que el diablo va a tener peso en su corazón y en su mente y muchas veces hace alejar a las personas de Dios. Entonces mire lo que dice. Si usted peca, tiene que recordar que usted y yo tenemos un abogado en el cielo para con el Padre. ¿Qué más dice ahí? Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y entonces cuando usted se convierte, cuando usted decide decirle sí a Jesús, usted tiene un cheque en blanco para pecar. Y no me malinterprete porque ya lo vamos a poner en el contexto de la Biblia. Porque Dios pagó sus pecados pasados, los presentes y los futuros en la cruz del Calvario. Porque imagínese que no fuese así. Cada vez que usted peca, Cristo tendría que montarse en la cruz, derramar su sangre para volverlo a reconciliar. Ojo, que si usted, esto que yo le estoy diciendo, una persona con una mente que aún todavía no ha sido renovada, estaría feliz diciendo, yo puedo pecar. Yo no tengo que esforzarme con parecerme a Cristo. Entonces yo sigo mi vida como está. Sigo lastimando a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo. Sigo pecando, mintiendo, robando. Sigo siendo deshonesto. ¡Wow! Suena excelente, ¿no? Pero déjeme mostrarle algo que el apóstol Pablo también quiso decir con relación a esto que estamos hablando. Romanos 6, 1 y 2. Vamos a leer primero. Y mire lo que Pablo, porque en la época de los apóstoles también se dio esto, y había entrado en la iglesia gente que entonces con esta justificación de la gracia malentendida, entonces pensaba que podía seguir haciendo lo que bien le pareciera, y que Dios con su gracia lo estaba aplaudiendo. Y no es así.
Pablo les dice lo siguiente, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a leer el versículo 2. Dice, en ninguna manera, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Recuerde que cuando usted decide recibir a Cristo en su corazón, usted es nueva creación, usted murió al pecado, ese viejo hombre murió juntamente con su pecado. Y entonces lo que aquí nos dice es que de ninguna manera yo voy a interpretar la gracia como la manera de comportarme como a mí bien me parezca, sino que por el contrario, que en el momento en el que yo falle, tratando, esforzándome, orando, ayunando, pero aún así mi naturaleza me hace errar algunas veces, pues yo voy donde el Padre y pido perdón y corrijo mi camino. Porque la Biblia dice que aquel que pide perdón y se aparta del pecado es el que alcanza misericordia. Entonces, no se confunda con esto que le acabo de decir. No es que usted no necesite esforzarse por su vida cristiana. No es que usted no necesite hacer por usted. Porque créame que si usted no ora, no ayuna, no lee la Biblia, la carne le va a vivir ganando. Y eso nos pasa a todos, hombres, mujeres, sin problema, sin distinción. Pero mire ahora esto, porque esto es una enorme tranquilidad para cualquiera que es cristiano y decir, ay, entiende la gracia, como esa oportunidad de poderse acercar a Dios sin necesidad de ser perfecto, sino que quiere ser perfectible, quiere ser un hombre que va avanzando, una mujer que va avanzando en su vida cristiana. Y también tiene que tener cuidado en la iglesia. ¿Cómo así? Sí, mire lo que habla Judas 1:4. Y nosotros vemos personas así que malinterpretan la gracia. Quiero que leamos ahí Judas 1:4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. Ojo con esa frase, libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Vamos a encontrar algunos personajes en nuestras iglesias, algunos hermanos en nuestras iglesias, que malinterpreten la gracia y quieran volverla en libertinaje. Quieren hacer y que todo el mundo haga lo que bien les parece y que le dejen hacer lo que él crea, porque él tiene la gracia de Dios. Y eso es un completo error. Una manera completamente errónea de interpretar la gracia de Dios. De hecho, es una falta de respeto con Dios. Está tratando de burlarse con Dios. Y ahora que tenemos la gracia en su justa medida, sabiendo que es una oportunidad para poder vivir ese camino de Dios en calma, tranquilo, sabiendo que Dios está con nosotros, que cuando fallemos, porque somos santos que pecan de alguna manera, pero no sin intención, no practicamos el pecado. Y entonces ahora sí podemos decir, porque en 1 Pedro 1:16 dice, sed santo porque vuestro Padre es santo. Porque cuando nos leen de sopetón ese texto, uno dice, hasta aquí llegué, ya no quiero ser cristiano. Eso es demasiado fuerte. Pero acuérdate que cuando tú leas ese texto, tú también tienes que leer donde dice que es una gracia de Dios y tú estás con Jesús. Y ahí toma todo el sentido. Y ahí tú puedes hacer un montón de cosas. Y entonces ahí tú puedes vivir una vida en santidad. Y ahí tú puedes vivir una vida apartado. Porque acuérdese que ser santo no significa que usted nunca comete pecado y que usted está así. No. Ser santo, esa palabra significa que usted es apartado. Que usted se aparta del pecado y empieza a practicar el bien. Entonces, con esta claridad, mire lo que dice Efesios 2, vamos a leer capítulo 2, 8 y 9. Vamos primero en el 8. Abra y subir. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios. Lo primero que quiero aclararles acá, ese don de Dios es también esa capacidad que Dios nos ha dado de poder tener fe en Él. Sin eso, hasta imposible que nosotros de nuestro propio corazón hubiésemos buscado a Dios. No tenemos cómo. No hay con qué. Como digo yo, no hay con qué. Y mire lo que dice el versículo 9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Recuerda lo que habíamos hablado anteriormente? El único requisito para que usted acceda a la salvación es la fe en Jesús. Y es por eso que es gracia y don de Dios. Usted no se merecía el perdón y lo único que Dios le pide es que crea en Él. Porque eso no es una obra. Un predicador decía que ese es un acto en el cual usted extiende la mano, la gracia, y usted espera lo que le den, con la ventaja que usted le extendió a Dios. Y Dios lo que le ha provisto es salvación y perdón. Entonces mire cuán grandes cosas Dios, el Dios que tenemos, nos ha dado. Y ahora si usted jamás ha escuchado ese texto, y usted dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo quiero acceder a ese regalo que me ha dicho. Vamos a Romanos 10, 9 al 11. Y ese texto nos muestra qué deberíamos hacer. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire que ahí pide dos cosas. Que creas y que confieses. Eso es, que hables. Que hagas una declaración sobre tu vida. ¿Qué más dice? Y da una explicación de por qué tenemos que hacer estas dos cosas. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo creo en mi corazón y eso me hace justo delante de Dios. Wow. Y yo confieso con mi boca para ser salvo, para aceptar eso que Dios me da. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Y cierro con esto. Cuando usted cree en Dios, créame, muchas veces la vida se complica. Créame, muchas veces la vida se pone compleja. Pero usted tiene a Dios de su lado. Y Dios no lo dejará avergonzar de esa decisión que algún día usted tome con Dios. O de la decisión que usted ha tomado. Si usted ya está pasando por momentos difíciles, recuerde que usted tiene el favor de Dios. No por su bondad, no porque usted sea bueno, no porque usted lo merezca, sino porque Dios le plació hacerlo. Así que yo quiero invitarlo, si usted ya ha entendido la gracia, si usted hoy quiere acceder a esa gracia, a que me acompañe en esta oración. Yo le invito a que usted cierre nuevamente sus ojos. Amado Señor, yo te doy gracias por tus palabras, Dios. Gracias porque tu palabra es verdad. Porque tú nos das cada día ánimo para seguir adelante, Dios. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, Dios, nos acordamos de que tú eres un Dios de amor que nos diste con mano extendida. Gracias, Señor. Algo que no merecíamos, Señor. Algo que jamás nos hubiéramos podido ganar. Pero tú, como prueba de tu amor, como fruto de tu amor, tú has decidido darnos salvación y cuidado, Señor. Porque atada a esta promesa de salvación vienen promesas de cuidado. Promesas de que jamás estaremos solos, promesas de que tú cuidas de qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos, Dios. Padre, gracias, gracias. Yo te pido por cada uno, Señor, que hoy ha escuchado este mensaje por primera vez. Yo te pido que tú lo bendigas. Y ahí donde usted está, recuerde esa palabra de Romanos. Ahí donde usted está, dígale, Señor, hoy creo en ti, te acepto como Señor y Salvador. Confieso que he pecado y te pido perdón por ello. De hoy en adelante, hoy yo quiero tenerte como mi Señor y Salvador. Hoy abro mi corazón y te recibo, Señor. Sé el Señor y Dios de mi vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, así como fue para la mía. Espero que tome aliento, fuerzas. Si usted estaba cargado, triste, atribulado, que usted hoy tome las fuerzas necesarias para seguir adelante, sabiendo de que Dios está con usted.
no por lo que usted es, porque el enemigo muchas veces se lo va a recordar. Pero usted tiene que recordar que Dios lo hizo por amor a usted y a mí. Así que, no siendo más, les deseo una bendecida noche. Les recuerdo nuestros discipulados. Les recuerdo que si usted no hace parte de un grupo familiar, de un grupo de crecimiento nuestro, lo invito a que usted nos escriba en las páginas y le estaremos contestando. Nuestro servicio presencial en la iglesia con todas las medidas de bioseguridad. Hemos tenido unas palabras excelentes, usted las puede ver en nuestros canales de Facebook y YouTube. Así que Dios los bendiga. Hasta luego.